Un sarpullido es un área en la piel que está irritada o inflamada. Muchos sarpullidos son rojos, dolorosos, irritados y pican, ¿verdad? Y hay algunos que también pueden conducir a generar ampollas o partes de piel en carne viva. Es decir, el sarpullido es un síntoma de muchos cuadros clínicos diferentes. Pues bien, algo parecido sucede con las malas personas. Porque en realidad no hay malas personas, pues todo obedece a un orden, ¿verdad? Según el cual cada uno representa un papel en función de las circunstancias que atraviese en un momento dado. Es decir, se trata de un sarpullido en la piel emocional de alguien, y de ello os quiero hablar. Verdaderamente hay gente mala. En España suelen decir los gallegos cuando les preguntan si creen en las brujas, ellos dicen, no, creer, yo no creo, pero a ver, haylas, ¿no? Seguramente en vuestra vida os habréis encontrado con algunas personas de este tipo, ¿no? Personas que disfrutan al causar daño con un nivel de maldad que va desde la inmadurez psicológica hasta la psicopatía o sociopatía clínica también, ¿por qué no? Incluso estoy seguro de que al escuchar eso de persona mala habéis pensado en alguien en concreto de vuestra vida que os hizo, que a lo mejor os está haciendo la vida imposible, ¿no? Y no se trata aquí de ser moralista, ¿verdad? Nadie es totalmente bueno. Todos hemos mentido en alguna ocasión, todos hemos sido egoístas, ¿verdad? Pero eventualmente hay personas cuyas conductas puestas en una balanza terminan pesando más por nocivas que por nobles, ¿no? Y ya sabéis que la televisión, los políticos en este tiempo pues no paran de recitar una y otra vez lo del asunto este que está en el aire, que por lo menos ha servido para sacar el lado más altruista y bueno de la gente, etc. A lo mejor es verdad en algunos sectores, o tal vez haya que considerar un 50-50, ¿verdad? Pero no se puede dejar de pensar en todo lo negativo que se ha vivido durante estas circunstancias por culpa de esa gente de la cual quiero hablar. El concepto de maldad puede ser muy extenso, de hecho quizás parezca algo anticuado o bíblico, ¿no? Especialmente ahora que están más de moda apodos como eso de persona tóxica o vampiro emocional, pero hay unas características en común y quiero hacer un decálogo, ¿verdad? Para que podáis reconocerlas. Estas personas son especiales para negar los hechos, aunque sean evidentes. Las personas malas son cobardes, son aquellos que lanzan la piedra y esconden la mano y que además siempre tienen piedras preparadas, ¿no? Van a intentar ofrecer una versión de los hechos, ¿no? Pero a otra persona a lo mejor le refieren otra muy distinta. Por eso con ese tipo de personas hay que hablar cara a cara, a la luz del sol, con testigos y si es posible, sobre todo en entornos laborables y laborales, registrar todo por escrito para tener pruebas de sus mentiras, porque siempre están con la misma situación, ¿no? Fíjate que yo sé tal cosa o yo he descubierto esta otra cosa, etcétera, ¿no? Pero eso se lo dicen a otros, o sea, nunca tienen la actitud de ir a verte a ti directamente y decir, mira, pues me he enterado de esto, o estoy inquieto porque he visto esto y tal, y darte la oportunidad de la defensa, ¿verdad? Además, no tienen sentimientos de culpa. Una mala persona siempre tiene una justificación para sus actos, sean los que sean, y no va a haber maldad de ningún tipo en ellos, ¿no? Porque en su mente maquiavélica lo que ha hecho está bien o lo que se debía hacer, ¿verdad? Porque según ellos, pues eso era lo correcto. Por eso muchas veces se hacen las víctimas, para darle la vuelta a la tortilla y hacerte sentir a ti como el culpable de la situación.
Las relaciones de pareja, por ejemplo, pueden llegar incluso a simular una enfermedad grave para generar empatía, atención y apego social también, ¿no? Además, estas personas suelen ser controladoras, o sea, no solo con los demás, sino con ellos mismos. Con los demás controlarán, pues, lo que hacen, ¿verdad? Y sobre todo ahora con las redes sociales, pues todos estamos expuestos a que la gente sepa lo que hacemos. Estas personas van a tomar pantallazos de tus publicaciones para hacerlos circular con la intención de criticarte o de perjudicarte, pero también son controladoras con ellos mismos. No se gustan en realidad, no se bastan. De ahí que necesiten desahogarse con otras personas y controlar a cada momento la imagen que quieren transmitir a los demás, ¿no? Llega un momento en que además hacen gala de un odio sin lógica. Es decir, no cabe buscar el porqué de sus actos, no tienen lógica alguna. Solo en su mente enferma pueden tener, pues, algún tipo de motivación, ¿verdad? Y siempre, si buscamos en su historia, podemos encontrar infelicidad y un largo historial de deficiencia emocional que se vuelve crónica y que produce quistes emocionales, ¿no? Porque estas personas se frustran con facilidad, no manejan la envidia, no saben canalizar su ira, no entienden sus tristezas, o sea, que en definitiva no tienen inteligencia emocional, ¿no? Por otra parte, también presentan muchas caras. Por este motivo, pues no los veis venir, ¿no? Se mostrarán amables cuando les importa y les conviene, pero en realidad son personas que experimentan fuertes transiciones sobre algunos aspectos emocionales negativos, intensos y alguno positivo también, ¿no? Un día te sonríen, otro día te quitan el saludo. En el fondo, pues se sienten presas de emociones negativas, como son los celos, la envidia, la ira o la agresividad, ¿no? Y son grandes manipuladores, manipulan a uno sutilmente, ¿no? Aquí verdaderamente se necesita una gran capacidad de observación para ver cómo hablan y reconocen, pues, lo que quieren hacer, ¿verdad? En este sentido, pues al final terminan engañando a todos, ofreciendo una cara y siendo portadores de otra, ¿no? Preguntan a los demás sobre cuestiones particulares tuyas, ¿no? Y bueno, en definitiva, pues son personas egocéntricas. Algunas pueden hasta desarrollar patrones narcisistas, ¿no? Recuerdo a alguien que en lugar de escucharme se miraba continuamente al espejo, peinándose o marcando ciertas posiciones, ¿no? De modo que son personas que no tienen empatía, o sea, todo el mundo gira en torno a ellos y los demás en sus órbitas, ¿verdad? Y bueno, finalmente, si estáis teniendo problemas con ese tipo de personas, pues la verdad es que no merece la pena utilizar libros de autoayuda, ¿no? La mejor solución está en los antiguos filósofos, como Marco Aurelio, que escribió que la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño, ¿verdad? Y hay rasgos también de personalidad muy claros que definen a una persona verdaderamente mala, ¿no? Porque hay un concepto en psicología que seguramente habréis escuchado en algún momento, se llama la tríada oscura de la personalidad. Los rasgos que definen a estas personas que la sufren son el narcisismo, la psicopatía, el maquiavelismo. En definitiva, son las características que bien pudiéramos atribuir a una persona verdaderamente mala y tóxica. Ahora bien, nadie nace con esos atributos. De hecho, los investigadores en psicología señalan que estas personas se hacen. Pero, ¿qué pasa con el desarrollo de estos individuos para que se conviertan en seres a los que nadie invitaría a cenar, ¿no? Bueno, pues eso, como os decía antes, narcisismo, psicopatía, maquiavelismo, que son las tres características de esta tríada oscura, ¿no? Que se denomina oscura fundamentalmente por las cualidades malévolas de estos rasgos, ¿no?
Narcisismo porque son egoístas, arrogantes, jactanciosas, no tienen empatía y no soportan las críticas, ¿no? Psicopatía, porque además de la falta de empatía, la personalidad psicopática no tiene remordimientos de ningún tipo, es manipuladora, antisocial. Eso sí, es importante recordar que tener rasgos psicópatas no tiene que ver nada con ser un psicópata con comportamientos criminales, ¿no? Y respecto al maquiavelismo, pues, bueno, suelen ser personas carentes de principios morales que buscan satisfacer sus deseos y necesidades a toda costa y de paso pues manipulan a los demás, ¿no? Estos son rasgos que les identifican bien, ¿no? Son, como decía, personas potencialmente peligrosas, además de tóxicas, puesto que los individuos que cuentan con esta tríada oscura de la personalidad tienden a manipular y utilizar a las personas para satisfacer sus propios deseos, sin importarles si con esto dañan a otros, eso les da igual. Asimismo, al ser narcisistas, pues suelen alimentar su ego con la admiración de los demás. Y por último, debido a su personalidad psicopática, pues tienden también a controlar su entorno, incluyendo la impulsividad como un rasgo destacado de su carácter. ¿Cómo se diagnostica? La triada oscura no es una enfermedad que esté descrita en el manual de diagnóstico oficial, el DSM-5, ¿verdad? Que es la Biblia que todos los psiquiatras y psicólogos utilizan para poder diagnosticar una patología o un problema de salud mental. Pero lo que sí podría asemejarse a un trastorno antisocial, también conocido como sociopatía, y que sí está descrito en el DSM-5, pues es justamente lo que tiene que ver con esas personas que lo sufren, ignoran las reglas, que manipulan los sentimientos de los demás y carecen de empatía y que son agresivas y siempre muestran cierta o mucha hostilidad, ¿verdad? Normalmente los individuos que cumplen con las características que definen la tríada oscura de la personalidad no son conscientes del daño que pueden causar, o si lo son, pues les compensa porque suelen priorizar sus deseos al sufrimiento de los demás. Y además se puede tardar un tiempo en identificar estos rasgos de personalidad, pues en general son personas inteligentes que adornan sus tendencias y juegan a veces a eso de una de cal y otra de arena, ¿no? Pero lo que está claro es que las personas que conviven con este tipo de gente suelen experimentar relaciones no equilibradas, donde las sensaciones de desgaste emocional, tensión constante como mínimo, y también maltrato psicológico y a veces incluso físico en el peor de los casos. Y no suele ser posible ayudarles a cambiar, puesto que estas personas no suelen aceptar que son así, ni lo ven como un problema. Para protegerse, lo mejor que se puede hacer es tratar de mantener la distancia. Pero si esto no es posible, hay que tratar de no seguirles el juego patológico que intentan. De esa manera no podrán reiterar su personalidad dañina y tenderá a desaparecer, o se buscarán a otra persona con la que puedan desarrollarlas, ¿verdad? En este sentido hay que tener muy en cuenta el llamado preventivo, cómo se educa a los hijos e hijas. Pues todos estos rasgos son aprendidos y hay que tener cuidado, ¿no? Y a todos nos ha pasado, ¿no? Qué sé yo, que un día uno va por la calle, alguien te agrede sin razón, o que alguien habla mal de ti a tus espaldas, ¿no? Hay un investigador de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, Pierre Forney, director de la iniciativa Civilidad, ¿verdad?, que menciona que la civilidad es algo así como una cuestión de etiqueta y educación. Sin embargo, hay gente mala que tiene como único fin molestar a los demás. Y para ello, pues, tienen un abanico de acciones que siempre resultan muy claras, ¿no? Insultos personales, invadir el territorio de otra persona, provocar un contacto físico que no sea requerido, todo tipo de amenazas e intimidaciones verbales o de otro tipo, ¿no? El sarcasmo, la ironía en forma de chistes y de bromas usados como sistemas para insultar.
Ataques fulminantes por medio del correo electrónico, ataques en el estatus de las redes sociales con la intención de humillar a sus víctimas o avergonzar a una persona en público y otros tipos de rituales de degradación, ¿verdad? Interrupciones, groseras, bruscas, ataques hipócritas y de doble cara, ¿verdad? Pero siempre eso tirando la piedra y escondiendo la mano, ¿no? Las personas malas muestran patrones persistentes de estas actitudes negativas y tienen una larga lista de víctimas. Pero la gran forma de evadir a estas personas no es otra que el fino arte de la indiferencia, sobre todo en situaciones en las que se habla mal de uno, ¿verdad? Y hay que prestarles atención, pues al final solo produce estrés. Así que si se puede uno enfrentar a estas personas para ponerles un límite, mejor hacerlo, ¿verdad? Pero si se trata de un incidente menor, lo mejor, lo más prudente es ignorarlo y olvidarlo. Hay ocasiones en que las cosas no están bajo el control de uno y lo mejor que se puede hacer para la salud mental es no darles importancia, ¿no? Pero sí, efectivamente es así. O sea, desafortunadamente el mundo está lleno de gente de este tipo, ¿no? Sin embargo, está comprobado científicamente que ser amable ayuda a vivir más y con mayor éxito, ¿no? Cada persona tiene diferentes definiciones de maldad y de bondad. Sin embargo, en muchos casos el verdadero mal es muy difícil de reconocer, especialmente para las personas que siempre intentan encontrar algo bueno en los demás, ¿no? También hay malas personas que aparentan ser buenas, todo hay que decirlo, ¿no? Y en fin, estas reflexiones tal vez puedan ayudar a comprender, identificar, afrontar y remediar la manipulación en nuestras relaciones más cercanas, ¿no? Porque al final, pues todo está lleno de explicaciones perspicaces sobre la verdadera naturaleza de las relaciones tóxicas y bueno, se pueden brindar algunas herramientas que se necesitan para romper este círculo vicioso, ¿no? Ya lo decía Blaise Pascal muy bien. Hay veces en que se corrige uno mejor con la vista del mal que con el ejemplo del bien. Es cierto, ¿no? Respecto a una posible definición, bueno, es difícil definir esto, ¿no? Sobre todo viendo las señales que aparecen cuando alguien no quiere hacer otra cosa que dañarnos, ¿no? Posiblemente la mejor definición tenga que ver, bueno, pues un poco con las actitudes que demuestran, ¿no? Por ejemplo, las artes de manipulación, ¿no? Estas personas niegan la realidad y a veces consiguen confundir a uno, ¿no? Porque independientemente de cuán obvia sea la verdad, esta gente siempre la va a negar. Su verdad es la única que importa. No dan opción a la defensa. Ellos acusan, levantan calumnias, falsos testimonios, etcétera, pero no hay opción a la defensa. Y bueno, eso aun cuando lo que plantean sea completamente opuesto a la realidad. Su verdad es en realidad el reflejo de sus pensamientos e ideas malas e insalubres, ¿no? Porque una mala persona siempre va a negar la realidad, aunque sea muy obvia, ¿no? A veces, dentro de estas capacidades de manipulación, son capaces de darle la vuelta a cualquier hecho que no quieran aceptar, como os decía antes, ¿verdad? Poseen la capacidad de sacar las cosas de contexto y crear una historia que les favorezca a ellos. No se sabe muy bien para qué, ¿no? Ellos poco a poco van domesticando el comportamiento sin que uno se dé cuenta. Es decir, al decir domesticando, me refiero a que poco a poco pues uno va cambiando la forma de actuar hasta tal punto que se llega a pensar que se está haciendo así pues porque uno quiere, ¿no? Y que uno no está obligado a hacerlo, ¿no? Pero lo hace, ¿no? Lo hace pues precisamente por ese influjo, ¿verdad? Una de las técnicas más sencillas para hacerlo es que aplican de manera selectiva los premios y los castigos, ¿no? Cualquier actitud o comportamiento alejado de sus intereses pues es siempre señalado y sancionado, induciendo al miedo y a la culpa, ¿no?
pueden reconocerse cuando se utilizan expresiones de ese tipo, tan manido como ¿cómo has podido hacerme esto? Esto jamás me lo hubiera esperado de ti, qué decepción, ¿no? Si supieses el daño que me haces. Por el contrario, las conductas orientadas a sus intereses son premiadas con refuerzos positivos, como muestras de afecto totalmente desproporcionadas, o con el cese de refuerzos negativos, como una discusión en público o una dramatización de pena y llanto absolutamente teatral, ¿no? O con gestos violentos, incluyendo los autolesivos, ¿verdad? O simplemente con cese de su frialdad emocional, ¿no? También es curioso que utilizan medias verdades, ocultan información y usan este recurso, ¿verdad? Que es muy curioso, ¿no? Porque toda la información que estas personas creen que puede comprometer sus metas va a ser retenida inmediatamente. Y al final esta información en secreto creen que no están haciendo nada incorrecto, y eso es lo curioso, ¿no? Es decir, que no consideran que esto sea una mentira. Sin embargo, este silencio, pues hay que catalogarlo como algo que perjudica a los demás, ¿no? Porque si perjudica, pues ciertamente están mintiendo, ¿no? Además, siempre van a culpar a uno y a hacerle sentir culpable por falta de confianza, ¿no? También en un momento dado pueden conseguir engañar a uno, aunque se esté alerta, ¿verdad? Lo decía muy bien Alejandro Dumas, el bien es lento porque va cuesta arriba, pero el mal es más rápido porque va cuesta abajo. Porque si hay algo en lo que son buenos esta gente es en conseguir que uno se sienta atacado, incompetente, a veces vulnerable, temeroso, u odiado, ¿verdad? No sé si conocéis una técnica complementaria que se llama gaslighting, que se utiliza mucho en estos casos, ¿no? Lo logran eligiendo cuidadosamente las palabras y naturalmente, pues engañándote, ¿verdad? Pero bueno, tal y como os decía al principio, estas personas son mentirosas compulsivas, incluso cuando no es necesario, ¿no? De lo que sea que estén hablando, siempre agregarán información jugosa, ¿no? Porque sienten satisfacción cuando mienten a otras personas. Y utilizan además la mentira y ridiculizan y atribuyen características malévolas a cualquier información que se desvíe, eso sí, de sus propios intereses. Suelen usar expresiones como las que os comentaba ya antes: si me quisieras me creerías, o es tu imaginación, estás loco, o seguro que hay alguien que te ha puesto en mi contra. Y eso, claro, al final pues resulta fácil que le hagan dudar a uno, ¿verdad? Mientras ellos se sienten firmes y seguros, ¿no? Que es el efecto Dunning-Kruger, que también complica las cosas. Así, gradualmente, el manipulador despoja al manipulado poco a poco de su capacidad de pensamiento crítico, haciéndole dudar de su percepción y delegando en el manipulador la responsabilidad de toma de decisiones. Porque aunque no lo creáis, una mala persona siente satisfacción al engañar a otros, ¿no? Y la maldad como que no necesita razones, le basta con un pretexto y ya. Estos no tienen remordimientos y justifican siempre sus actos. Una mala persona nunca sentirá pena por lastimar a la gente. A estas personas les gusta destruir las relaciones o cualquier cosa que otras personas encuentren significativas, ¿verdad? Porque ellos encuentran placer en los sufrimientos de los demás. Si ven algo bueno, harán todo lo que esté en su poder para destruirlo o para apropiárselo, ¿no? Y bueno, en realidad acusar a la maldad de los tiempos es excusarnos a nosotros mismos, ¿no? Tal y como sostenía Thomas Fielder. Esta gente evita la responsabilidad propia y la carga en los demás. Y ciertamente la falta de moral es uno de los rasgos clave de estas personas. Nunca admiten ni se disculpan por sus errores. Aquí hay 3 estrategias básicas para detectar
una mala persona, que son, yo creo que fáciles de identificar y que pueden ser de gran ayuda. Si condicionan, por ejemplo, vuestro comportamiento un momento clave de vuestro pasado, ya quedan retratados. Por ejemplo, eso de lo típico, como mi ex me engañó y lo pasé tan mal, necesito que no hables con otros chicos porque abrirás esa herida en mí. Por otro lado, si os recuerda constantemente todo lo que hacen por vosotros, por ejemplo, me he alejado de mis amigos por ti y tú no te alejas de tus amigas. Me gasté todos mis ahorros en un regalo para ti y ya ves cómo me pagas, ¿no? Y bueno, por otra parte, si os hace responsable de, de sus emociones, ¿no? Por ejemplo, pues no me hubiera puesto así si tú tal cosa, ¿no? O no puedo dormir porque tú hiciste esto, o me dijiste tal cosa, o me sentiría más seguro si tú hicieses esto otro, ¿no? De manera que saben muy bien cómo aislar a uno y manipular a otras personas del entorno, ¿no? Porque un buen maestro de la manipulación siempre va a usar el aislamiento. Este consiste en separar o distanciar a la persona a la que está manipulando, ¿verdad?, de su entorno y de sus relaciones importantes. Lo aleja de su familia, amigos, trabajo, estudios o aficiones, o lo que sea, y lo hace promoviendo la idea de que esas personas no le convienen, que son malas, que no lo valoran. Otra técnica que usan es obligar a la persona manipulada a elegir entre él o ellos, es decir, obligarla a elegir para demostrar lealtad o para demostrar amor, ¿verdad? Porque la verdad es que cambian como el clima. Solo serán tus amigos cuando seas feliz y exitoso. Sin embargo, tan pronto como te enfrentes a dificultades, ahí van a desaparecer uno detrás de otro. No esperéis apoyo de estas personas, van a estar cerca de vosotros solo si pueden obtener algún tipo de beneficio. Porque una mala persona os dejará tirados a la mínima de cambio, ¿no? Además, enseguida vais a notar que de alguna manera son ladrones de vuestro tiempo. No pueden soportar que otras personas tengan éxito y harán todo lo que esté a su alcance para evitar que se den cuenta de sus planes. Ellos odian cuando otros son mejores que ellos, ¿no? Y hay una revancha siempre clara, ¿no? Suelen tener una doble vida, ¿no? Tienen y cuentan una historia diferente para todos. Nunca podréis tener una idea clara de quiénes son estas personas, porque a menudo llevan vidas dobles y nadie les conoce bien realmente, ¿no? Básicamente porque terminan desarrollando capacidades de control y de planificación. Ellos miran a otras personas como si fuesen sus juguetes y quieren tener un control total sobre ellos. Y eso se puede ver claramente cuando pierden el control sobre ellos mismos y sus verdaderas intenciones salen a la luz. Porque estos rasgos se pueden encontrar en muchas personas, pero si observáis que se cumplen varias de estas reflexiones en la misma persona, pues seguramente es el tiempo, el momento de distanciaros de ella y eliminarla de vuestra vida. Y aquí hay que tener especial cuidado cuando son personas que son dignas de admiración, ¿verdad? En fin, resumiendo, mejor conocer lo más pronto posible a las personas tóxicas, porque las malas personas presentan actitudes negativas de forma continua y todos podemos pasar por malos momentos en los que no somos necesariamente las mejores de las personas, pero esto suele ser algo pasajero y con el paso del tiempo restablecemos nuestra conducta, nuestra buena conducta, no en el caso crónico de ellos, que es al revés. Pero hay personas que viven haciendo daño la mayor parte del tiempo, es como un deporte para ellos. Y sin duda alguna, lo mejor es poner un límite en la convivencia con ellas y siempre que sea posible mantener la distancia. Porque ese tipo de rasgos son muy claros, ¿no? Son muy claros. Tenéis que reconocer a las personas que pueden dañaros, que es el primer caso para manteneros a salvo. Ya sé que en ocasiones esto resulta difícil porque sus actitudes
pudieran parecer pasajeras o inofensivas, ¿no? O que son, qué sé yo, la respuesta a una situación concreta, pero también es cierto que en ocasiones simplemente no nos damos cuenta. Son tan sutiles que no nos damos cuenta. Por eso, para finalizar y a modo de una radiografía clara, vamos a recordar de nuevo estos rasgos y características puntuales e identificables de las malas personas. Son negativas, muy negativas ante cualquier asunto o persona. Sus comentarios son mayoritariamente pesimistas o negativos o destructivos. Todo el tiempo se muestran reacios, incrédulos, desconfiados y no tienen reparo en hacérselo saber a las personas que les rodean, pero no lo dicen de frente a los involucrados. Además, su actitud siempre es pesimista. Las malas personas suelen usar con mucha frecuencia las mentiras. De hecho, son los maestros de las mentiras. Dicen verdades a medias, con información falsa, manipulan los hechos y todo con tal de salirse con la suya, de atraer a alguien a su causa, ¿no? O con el motivo de hacer quedar mal a alguien o de salir bien librados, ¿no? Ellos quieren siempre salir exitosos de cualquier problema. Y lo hacen con naturalidad, por lo que en ocasiones es difícil saber que mienten, ¿no? Como ya hemos visto, el chantaje es una de las armas más poderosas de las malas personas. Cuando no quieren asumir alguna consecuencia o cuando no quieren admitir una negativa de alguien más, pues recurren a hacer sentir mal a los otros, pues por no facilitarles las cosas, ¿no? Y comienzan a expresar que se sienten mal físicamente, emocionalmente, aunque no sea verdad, y lo hacen hasta lograr su objetivo. Las malas personas suelen tener personalidades agresivas, y no es que en ocasiones exploten, es que suelen tener reacciones agresivas casi todo el tiempo. Y en ocasiones esa agresividad puede ser explícita y demostrarse con gritos, golpes, amenazas, pero también ocurre que muestran una agresividad contenida que daña a las personas de su alrededor en formas sutiles, ¿no? También son egoístas. Esta es una actitud común entre las malas personas, ¿verdad? Solamente piensan en ellos, aunque hay momentos en que pueden hacer pensar que están pensando en los demás, pero lo hacen como parte de su estrategia para obtener lo que buscan. La realidad es que la mayor parte del tiempo solo piensan en ellos mismos y en su beneficio y hacen lo necesario para obtenerlos. Resultan hirientes. Uno de los rasgos y características de las malas personas es ese, ¿no? Con palabras o con acciones buscan continuamente lastimar a otros. Son los clásicos que en las redes sociales hacen comentarios burlones o sarcásticos en los posts de sus amigos. También suelen tener gusto por dejar en ridículo frente a los demás a una persona o a veces disfrazando la burla de la broma. Eso sí, siempre con cobardía. Crean páginas falsas para poder expresar una determinada opinión, etcétera, etcétera. Estas malas personas son muy envidiosas, ¿no? Este sentimiento es común en ello y se vuelve un motor de sus acciones. Cuando alguien tiene éxito en algo o tiene algo que tú no posees, son capaces de generar situaciones para intentar perjudicar a la otra persona. Y también puede ser que se dediquen a hablar mal de la persona o personas a las que envidian, aunque por otro lado es difícil que acepten abiertamente que tienen envidia, pero la tienen. Son informales. Esta es una constante en las malas personas, la informalidad, que se puede notar especialmente en el ámbito laboral. Son personas que continuamente tienen retrasos o descuidos y que además no les importa con esto afectar a su vez el trabajo de otras personas. Son irresponsables por condición. También suele suceder que frecuentemente no cumplen con sus promesas y además parece que no tienen reparos en ello y se regocijan en ello. Manipuladoras al máximo, ¿no? Estas personas tóxicas siempre lo son, como habíamos visto antes. Tienen la habilidad de manejar la información a su conveniencia y transmitirla a ciertas personas para encauzar las reacciones y comentarios hacia donde ellas quieren. Su intención es que quienes las rodean se pongan de su parte y bueno, pues al final lo que buscan es que todos les crean y respalden sus acciones y mentiras. Celosos, pues sí, son celosos a ultranza. Los celos están presentes en las actitudes de las malas personas. Son posesivas y celosas, no solamente con sus parejas, también lo son con sus amigos y sus familias.
incluso con compañeros de trabajo, y llegan a ser celosas. En ocasiones lo manifiestan explícitamente, pero en otras ocasiones lo que hacen es solamente generar discordia entre compañeros y amigos para separarlos. Las malas personas son absolutamente hipócritas. Es decir, que todo lo que hablan mal de alguien suelen no confrontarlo o demostrarlo cuando están con esa persona. Nunca dan lugar a la defensa, simplemente acusan, dicen, pero siempre sin dar la cara, cambiando de alguna manera pues, la identidad que tienen, etcétera, ¿no? Así que es común que hablen mal de uno a las espaldas, ¿verdad? Así como habla de las demás personas cuando está a solas con uno, es decir, que eso va en todas direcciones. Su intención, la mayoría de las veces, es siempre quedar bien con todos, y por esta razón es que no logran afianzar amistades, ¿no? Tienen una actitud continua de victimismo, que es un rasgo típico de las malas personas, ¿no? Siempre, al final, se hacen las víctimas, los mártires, todo el tiempo y ante todas las circunstancias, que no es otra cosa que una forma de manipulación y de chantaje. Ante cualquier situación, pues siempre sienten y expresan que es culpa de las circunstancias o de otras personas, y nunca o casi nunca asumen por voluntad propia su responsabilidad. Así que bueno, como decía antes, las malas personas están ahí, fruto de las circunstancias, pero están ahí. No obstante, hay que tener muy claro que las malas personas no nacen, se hacen. Si tenéis niños, tened mucho cuidado con esto. Tened mucho cuidado con esto. Ojalá llegue un momento en que no sea necesario para nadie ser una mala persona.